va a sonar porque mi niño está por ahí, ¿ya? Vamos a... ¿Han hecho su tarea o no tenían tarea? Sí, sí, entonces ¿se acuerdan lo que habían hecho o no? Ya. Estamos un poco de ser pacificados. Queremos ser llamados hijos de Dios. Con nuestra banderita azul. ¿Así andan? ¿En todo lado? ¿En serio? Sí. No creo. El trabajo. El trabajo. Principalmente. Ya. Para que podamos hacer lo que tenemos que hacer el sábado, tienen que hacer ustedes un recuento de bienes. Yo espero que ya no de daños. ¿Ya? Voy a hablar, no sé si son 3 partes, pero sí, yo creo que vamos a hacerlo en 3 partes, ¿ya? Vamos a ver lo que se supone que un pacificador tiene que hacer el momento que es bienaventurado. Amén, porque dice: bienaventurados son los pacificadores, porque ellos son hijos de Dios, ¿sí? Y ahí hemos partido y hemos dicho de nuestra grieta y que ustedes tienen que ver qué grietas tienen que reparar. Esa es su tarea, ¿no? Y de ahí, de ver qué grietas tienen que reparar en su templo, dice que viene la ofrenda, ¿no? Una ofrenda de paz, donde nosotros tenemos que en nuestro corazón creer lo que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Amén? Para eso quiero que vayamos, por favor, a Juan 2. Y como les he estado pidiendo esta semana, que por favor lo que leamos, procuremos verlo como nosotros. Amén. Se ha dicho mucho que el templo es aquello que solo en la Torá hay, y el templo somos nosotros. El Pablo nos lo ha recordado, y siempre en nuestra forma greco-romana de verlo hemos dicho que el templo es pues el templo, esto es el templo, y ya sabemos que el templo somos nosotros. Entonces este recuento es importante porque al mirar que tenemos que sacar grietas, que tenemos que limpiar el lugar donde vamos a recibir al Señor para que venga a ser uno con nosotros, ¿sí? Hay cosas que hay que hacer violentamente. Amén. Por eso la palabra en Mateo también dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Amén. Ahora dice, ¿por qué? Porque el reino de los cielos está sufriendo violencia, y es verdad, ¿no? Nos matamos hermanos contra hermanos, nos sacamos la mugre, no me gusta el hermano de al lado, el otro no me quiere hablar, el otro... O sea, tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que está deshaciendo el cuerpo de Cristo. La bendición es que el Señor nos mira como cuerpo, igual. Amén. En Juan 2, 13, voy a leer hasta el 25, creo. Pero quiero que, aquí dice en la Biblia textual, habla de la purificación del templo, ¿no? Y la purificación del templo no la hace Cristo, la hace Jesús. Y la hace Jesús con todo lo que Jesús era en la tierra. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos que procurar ver esta purificación en nosotros. Nosotros ya hemos leído esto en otra forma de ver, cuando hemos hablado de ser templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Nosotros hemos dicho qué cosa hay que retirar de un lugar para que el Espíritu Santo habite. ¿Ya? Ahora yo no estoy hablando de eso. Ahora estoy hablando de lo que tiene que salir, que está provocando grietas en tu casa, ¿sí? Y de ahí voy a hablar de lo que es rasgar el velo definitivamente. Amén. Y de ahí voy a invitar a una persona que diga algo. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén.
y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas. Si se acuerdan, nosotros sabíamos que era bueyes, que era ovejas y palomas, y no se los voy a recordar. Si lo tienen anotado, búsquenlo. Si no lo tienen anotado, por favor les pido que vayan a San Google, ¿sí? Si es que está bien el discernimiento, lo entiendan, ¿ya? Pero ustedes sabían qué cosa era un buey, qué cosa era una ovejita y así, ¿no? Entonces sabíamos qué cosa teníamos que sacar. Y dice, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ok. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis la casa de mi padre casa del mercado. En las otras versiones dice cueva de ladrones, ¿no? Recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Interviniendo entonces los judíos, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, durante 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? O sea, ¿de quién hablaba? De ti, de mí. No. Ya, vamos a mirar. Cuando fue pues resucitado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra dicha por Jesús. Amén. Ya, ahora, vamos. Hemos dicho tienes grietas y hay que ponerles y revocarlas y tú tendrás que ver qué cosa es, ¿no? Y ahora el templo ya no es este lugar donde tienes que sacar al ladrón, eres tú. Y en ti hay cosas que debes permitir que Jesús las saque. Ahora, Jesús las va a sacar haciendo algo. Dice que Jesús las saca preparando ¿qué? Un azote de cuerdas. Va a doler, ¿ya? Para lo que vamos a hacer el sábado, esto va a doler. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ¿sí? ¿Qué nos aparta de la verdad presente? No de la verdad que está llegando en proceso, ni la verdad pasada, sino de la verdad presente. Hemos dicho que nosotros vivimos ahora. ¿Amén? No te estás preparando para el sábado, te estás preparando para hoy. Porque tú no sabes si hoy te largas. ¿Ves? Yo no sé, tú no sabes. Entonces, si no haces tu tarea hoy, en la verdad presente de hoy vamos a tener problemas. Ahora dice que la Pascua se acercaba y Jesús vio que en el templo habían bueyes, ovejas y palomas, ¿sí? Y habían cambistas que movían sus moneditas y él dice que violentamente entra y lo saca. Y cuando lo saca, porque aquí dice, y halló en el templo los que vendían y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos con las ovejas y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, ¿no? Bien violento este señor, ¿sí? O sea que el Señor no te va a decir, permiso hijita, voy a retirar tu amor a Mamón, con cuidado, te lo va a tirar, ¿entiendes? Te va a botar de tu casa. Si esa casa no es tu casa, te va a sacar de esa casa, ¿entiendes? ¿Ya? Y mira que esto es bien interesante. Antes de abrir la boca, bota. Porque dice que lo saca de la casa, ¿no es? Y recién les dice, ¿dónde les dice? Fuera de la casa, ¿cierto? Aquí dice, y dijo, a los que vendían las palomas, quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Amén. Ahora, creo, entre comillas, ¿no?, que lo que fuera que hagamos nosotros en este lugar, con todas las iglesias que ustedes representan,
hemos hecho la casa una casa de ladrones, que hemos robado la presencia de Dios, que hemos puesto cosas que no deberíamos poner, que hemos santificado cosas que no deberíamos santificar. ¿Me entienden? Hemos hecho muchas cosas que no están bien. Y no estoy hablando de cuando nos reunimos, sino que la iglesia que se reúne, que eres tú y yo, cuando está fuera de la casa, de esta casa física, hace eso. Camina con su buey, camina con su oveja, camina con sus cambistas, camina con sus mesas para sentarse, determina qué cosa es cierto en el diezmo, qué cosa es cierto en la ofrenda, o qué cosa es lo que fuera que cambie el concepto bíblico en el espíritu de la iglesia, o sea, de ti, del templo. Amén. Y Jesús dice, no cuando los discípulos dicen, este está reaccionando porque en la Biblia dice que el celo de su casa le consume, dice eso, ¿no? Porque Dios es celoso. Sí, eso es lo que dice, ¿no? Entonces, Jesús dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿No ven? ¿Sí? Para que lo levante en 3 días, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Muerte. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces tu casa hoy día, tu casa física aquí, tu casa física en tu casa, es un lugar de mercaderes. No, yo hago todo está bien en mi casa. No, quiero que entiendas, no. Partamos de que no es así, no es que oramos, no, porque tienes palomitas. ¿Las palomitas acaso son malas? Tienes ovejitas. ¿Las ovejitas acaso son malas? Mis ovejas oyen mi voz. Los bueyes acaso son malas. Dice que si vas a agarrar el buey, no mires para atrás. ¿Acaso no trabajan los bueyes? La paloma acaso no es figura del Espíritu Santo. Y el Señor viene y la saca. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Te está diciendo, saca todo aquello que tú creías que valía espiritualmente algo. Inclusive la plata, porque yo te he dicho, todo lo que gastes, que sea para reparar tu templo. Amén. Sea esfuerzo, sea dinero, si te he dicho el martes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tienes, así como estás diciendo, la grieta que es, de repente, sí, grieta, pero entonces, ¿cuál es grieta? No sé, la fuga del gas de la Gisela. No, tú ve, la oveja escucha la voz del Señor. ¿No? Nosotros eran 100 ovejas, ¿no? Las 99, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hemos cantado eso? Y el aprisco es una oveja ninja, hemos dicho, no es una que está solita. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Ya? El buey es trabajador. La palabra dice ser astutos, ¿no? Como la serpiente, y prudentes como la paloma. Y el Señor saca a la prudente, saca a la que escucha al Señor, y saca a la que trabaja, pero con violencia. ¿Entiendes? ¿O no entiendes? ¿Me entiendes, no? Entonces, ¿qué va a sacar el Señor con violencia? No el elefantito que mira con el potito para atrás, no el gatito que te llama así, no de repente tu hoja de retama por allí para evitar que vengan las malas vibras. No, va a sacar todo lo que crees y que hasta ahorita gobierna. ¿Qué cosa? El templo. Hasta el momento que Jesús fue para hacer la cuerda de azote y retirar violentamente, ¿sí? En el templo había culto, en el templo había reuniones de oración, en el templo se leía la palabra, en el templo había en la derecha, como dice la palabra, el alfolí, nosotros lo tenemos en la izquierda, y se daba la plata. ¿En dónde? En el templo. ¿Sí? Entonces no va a salir, es que es mi egoísmo, mi soberbia la que tiene que salir. No, es lo que crees. Y esa es la limpieza de esa basura que Pablo hablaba. ¿Entiendes? Me vas a tener que entender porque Jesús tiene que retirar tu buey, tus bueyes, tus ovejas
¿sí? Y tus palomas, y toda la plata. Ahora, mesa. En otras Biblias dice silla. En esta textual dice, ¿qué hace? Y volcó las mesas. En la mesa, ¿qué cosa hacemos? Básicamente comemos. Nuestros hijos hacen tareas, ¿ya? Pero básicamente en una mesa comes. Y Jesús violentamente rompe la mesa, ¿ya? Donde tú comes. Entonces tu manera de tener comunión horizontal o comunión vertical tiene que cambiar. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué tienes que hacer? No es yo entonces voy a sacar mis creencias fuera. No, porque Jesús es el que saca. Entonces tengo que estar dispuesto a que Jesús saque eso de mí. Pero tú tienes que saber qué es tu buey. Ay, yo es que como hormiguita voy a la iglesia y después voy al ministerio carcelario y hablo a quien me dice y predico el evangelio y eso es buey. Y el Señor dice, ay sí, qué bonito, pero eso no es ser buey. Ese buey no tiene que estar en el evangelio, porque no puede estar en mi iglesia, ¿entiendes? No es que yo soy mansa como la oveja, yo escucho al Señor, es que de repente estás escuchando a otro Señor. Porque como hemos leído en Segunda de Reyes, dice que de todas maneras ofrendaban en el altar, pero tenían y mantenían sus ídolos. ¿No? Entonces puedes escuchar a otro Señor. ¿Estamos? Puedes también, aparte de escuchar a otro Señor, creer que la vibración... Yo voy a entrar en algunas cosas cuando ya entremos en el entrenamiento, respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿ya? Y hay cosas que nosotros creemos que hace el Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo y es un demonio, y hay que retirar a esa paloma. Hay que sacarla. Y yo les voy a decir cómo hay que mirar eso después, pero tú tienes que mirar cómo has percibido la manifestación del Espíritu Santo, porque básicamente nosotros cuando hemos metido a nuestro templo cualquier buey, cualquier oveja, cualquier paloma, le hemos puesto mesita y hemos hecho todo lo que hemos hecho, ¿ya? Siempre ha sido en base de alguien que habló primero. Alguien lo dijo primero y nosotros le creímos, ¿sí? Por eso siempre en esta casa hemos procurado decir, hermano, anda a tarea, ora y pregunta si yo me rayé. ¿Por qué? Porque tenemos el cuidado de en parte profetizamos, en parte enseñamos, en parte, porque la otra parte puede estar rayada, puede haber de mi templo, que yo le saque una oveja y sea un lobo. De mi templo que haya una mesa donde compartamos y en realidad yo les esté envenenando. ¿Entiendes, no? ¿Sí? Y aquí dice Jesús que destruyan el templo. ¿A quiénes les dice? A los judíos, porque los judíos dicen, a ver, oye, chango, 46 años nos ha costado, ¿ya? Y la mayoría de aquí está en eso, más cerca de los 50 que de los 20, ¿ya? Así estamos, a excepción del Sergio y del Ariel. La mayoría estamos de este lado, ¿entendemos? Donde nosotros hemos creado nuestro templo en 46 años, aleluya, ¿no? Y hemos puesto velitas, de todo hemos hecho, sí, hay librería, ¿no ve? Ayuda social, ¿no? Todo dentro del templo, ¿ya? Y no estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de ti. Si me sigues, si me entiendes, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y el Señor dice, queridos, la única forma es morir. ¿No? Morir a aquello que todavía tú crees. Porque el todavía, y hemos hablado del todavía, nos perjudica. Y hay que hacer y permitirle a Jesús, así como sabes que te va a llegar el zapatazo de tu mamá, igualito. Porque tú sabes que te va a llegar el zapatazo de tu mamá o el 15 charali porque sabes que has hecho algo. ¿No ves? ¿O no? Sí. Entonces, lo mismo. Ahora, puede ser que como la palomita es tan tierna, la ovejita dice ve,
Y el buey es tan trabajador, nos dé pena. Porque ya no es lo que les he dicho, el helado tentación, que para algunos sigue siendo el helado y no es basura, y cuando le sacas la envoltura, entonces la basura es la envoltura. No, ya no es eso, porque eso es inerte, ¿no ven? Estoy hablando de animalitos, seres vivientes que tienen vida. Y él dice, no, pero si esto a mí me sirve. Ya, eso tampoco sirve. Porque para que nazca el templo en la resurrección, o sea, dice, yo edificaré este templo en... Tienes que morir para que él viva. ¿Estamos? Entonces aquí dice, respondió Jesús y les dijo, y dijeron entonces los judíos, durante 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás. Entonces, ¿qué estaban pensando? Un terremoto, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Si a nosotros nos ha costado tantos días, tantos años, ¿no? Y verdad nos afecta, ¿ya? Ahora ya no es como les estoy diciendo, saca tu ropita que no vas a usar, también sacala, pero saca tu ropita que vamos a usar, no, es sacar todo aquello que te han hecho creer que es iglesia. ¿Ya? Ahora, para eso, ¿cuántos tenemos amigos de otras congregaciones? ¿Ya? Para no decir iglesias. ¿O cuántos tenemos amigos iglesias? Todos. ¿Cuántos conversamos con esos amigos? ¿Sí? ¿Cuántos nos sentamos y compartimos con esos amigos? ¿Ya? Yo no lo hago y les voy a explicar por qué. La palabra del Señor dice que busquemos el Hijo de Paz. Cuando alguien está hablando diferente que yo, no está en paz. Y si cuando yo le hablo la diferencia que yo tengo, o yo me callo, tengo comunión. Porque ¿qué hacemos? Sobrepasamos la amistad, ¿sí?, al templo. ¿Qué va a pasar, hermano? Es un bueycito. ¿Cuál es el drama? Dice la palabra, con él ni siquiera te sientes. No, pero estás diciendo que tengo que estar procurando la paz con todo. Procurar la paz con todo. ¿Acaso la paz es sinónimo a amistad? No. Por ahí no te va a gustar lo que diga yo, ¿ya? Pero es difícil hablar con alguien que no quiere morir si tú estás muerto. ¿Entiendes? Ay, no, pero el Señor me ha dicho que... No, el Señor no te ha dicho. Hay algún pastor que te ha dicho, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué quieres predicar? Después tú te reúnes de repente con tus amiguitas o amiguitos de tu promoción, pero era para tomar tecito. ¿Dónde? En una mesa. Cuidado me digan radical, ¿ya? Pero voy a cantar, yo quiero ser un radical. ¿Por qué? Porque yo necesito que el Señor levante mi templo en 3 días. Lo que yo he permitido en 46. ¿Entiendes? No, pero ¿cuál es el problema? Es problema. Hasta que tú no des los frutos de que no hay buey, ni oveja, ni mesa, ni paloma en tu templo, no te juntes con ellos. Ni con el que no debes, ni con el que parece que debes. Parece difícil, pero lo tienes que ver, hermana. Como somos hermanos, un cuerpo, ¿estás yendo en contra del cuerpo? No, no estoy yendo en contra del cuerpo. Cuerpo de Cristo. Aquí dice, ¿no? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Estamos? Y cuando Jesús resucita un cuerpo, ¿sí?,
se larga. Y luego el Evangelio de Cristo, porque habla, ¿no?, del Evangelio de Cristo, es que tú y yo somos el cuerpo y Él es la cabeza, ¿entiendes? Entonces yo no puedo tener comunión con las tinieblas, eso dice la palabra. Pero no es comunión, no solamente es un tecito, es comunión. Partes el pan. No, eso es la Santa Cena, ¿entiendes, no? No es la Santa Cena. Cualquier cosa que dice con Él, ni aún un bocado. Pero me siento solo, aunque te sientas solo. Séntate con el Señor y lo lograrás. Porque en Lamentaciones dice, siéntese solo porque es mandato de Dios. Porque hay un tiempo. Por eso el apartarnos para esperarnos. Porque todos debemos proceder a la muerte. Y la muerte es retirar o permitir. No es como, hagamos la venta de garaje, que se abra nomás, que vengan y saquen y no voy a saquear nada yo. Que Jesús retire todo lo que tiene que salir de esto que está lastimándome a mí y violentándome a mí. ¿Me entiendes? Si me entiendes, a cada uno según su diseño. Para unos puede ser más fácil, ustedes pueden decir, para vos es fácil, pues, porque vos solamente recibes. Peor es para mí, porque yo recibo a quienes de repente están pensando en otra cosa. Pero para ti es más fácil seleccionar lo que vas a hacer. A quién vas a recibir y a quién no vas a recibir. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos en el día a día y como no tenemos pensamiento de templo ni de iglesia, cuando salimos de aquí, ya no voy a ir a la Chorrellana ni nada, pero nosotros caminamos con la muerte de Cristo, ¿sí? O con la vida del templo de 46 años. O sea, eso ya depende mucho de ti. ¿Me entienden? Lo que va a dar vida ahora o lo que va a permanecer en muerte. Y eso sí es radical. Por eso es tiempo de arreglar las cosas. Y por eso el Señor nos ha dicho, hallaremos gracia en cada uno. Puede ser que el otro, que es también, entre comillas, cristiano, ¿no? Porque si ustedes leen en Hechos a quienes llamaron cristianos, o en Romanos a quienes llamaron, eran los que ejercían. Los que esperaron en Jerusalén la manifestación del Espíritu Santo. Los que entendieron qué cosa era caminar en Cristo, ¿entienden? Y después todos se llamaron cristianos. Y luego nosotros nos llamamos cristianos porque hacemos una oración de recibir a Jesús, ¿no? Deberíamos llamarnos jesucianos porque recibimos a Jesús. Nadie nos dice que recibamos a Cristo. Nos dice recibe a Jesús como tu Salvador. Tal vez Jesucristo, pero nunca dices a Cristo. Porque nosotros que somos los gentiles, o sea, los gentiles, hemos dicho etimológicamente, significan aquellos que no tienen genética. Nosotros que fuimos los gentiles y que ahora somos adoptados como hijos de Dios, hebreos, que hemos cruzado el río, ¿sí? Necesitamos de Cristo, no de Jesús, ¿sí? Pero Jesús vino a la tierra a quebrar todo. Dice, ¿para qué? Después vamos a hablar del velo dentro de un ratito. Para que nosotros quitemos aquello que a nosotros nos han enseñado y nos han hecho perder el tiempo. Hemos perdido el tiempo soberanamente. Ya en eso hemos perdido casas, hemos perdido trabajo, hemos perdido esposo, esposa, amigos, abuelitos, serafín, todos hemos perdido. ¿Ya? Y como hemos aprendido que la restitución es también aquello que no hemos obtenido, hasta eso que no hemos obtenido lo estamos perdiendo, porque nuestro buey, nuestra oveja, nuestra paloma y nuestras mesas están bien metidas en nuestro templo. ¿Entienden? Para hacer la casa, para arriesgarme yo, aunque no es mi riesgo, o para arriesgarte tú, a que en tu casa los jueves haya una reunión y tú pienses que van a ser 4 alabanzas, 5 horas y así, estás fregado. Porque estarías con el buey, la ovejita, la mesa y la palomita. ¿Me entienden? Nosotros vamos a volver a otro tiempo. Ahora digo volver, porque tenemos que volver al principio.
Y en esta casa hemos pasado todo, ¿no? Entraremos aquí, entraremos allá, veremos por aquí, haremos por allá, que el Espíritu Santo se mueva así, se mueva así, y que si los colores, y si no, todo. Yo veo y digo, Señor, realmente todo, no hay cosa que no hayamos pasado, ¿ya? De perdición, de no perdición, pero todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Era para hacer de ti y de mi iglesia. Amén. Ahora, no nos predican diciendo que nosotros tenemos bueyes, ni que nosotros tenemos ovejas, ni que nosotros tenemos paloma, ¿no? Porque no somos zoológicos, pero somos. ¿Por qué el Señor, además de gustarle la comida, le gusta hablar y compararlos con animales? ¿No? Porque es verdad, procedemos así, ¿no? Procedemos mal. Un animal, podemos hacer miles de cosas por un animal y no hacer por una persona, ¿no? Mi perrito quiere, ay, le pongo, yo veo adoración al perrito, digo, no sé. Ya, bueno, está bien. No está bien, no está bien. Cambia toda tu vida el perrito, ¿entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un animal es capaz de cambiarte la vida. Entonces la ovejita, el buey, entonces vos dices, no, es que mi hijita está en proceso, entonces le gusta aquí, ¿en proceso de qué? De volverse buey, oveja o de paloma, pero no va a ser en proceso de templo. Peor todavía los que tenemos hijos, porque toleramos cosas que no debemos tolerar. ¿Entiendes, no? Ahora, para llegar a esa generación tengo que entender mi generación. Ahora dice 46 años y nosotros sabemos que la mayoría cuarentones aquí tenemos que romper eso y tenemos que permitirle al Señor que saque los bueyes, que saque las ovejas, que saque las palomas, que saque las mesas, que saque a los cambistas, a los mercaderes, que los saque, cada uno según su diseño. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me entienden? ¿Ya? Ahora, por favor, hagan su trabajo, porque si no lo hacen, no me van a entender. Decirle al Señor, ¿cuál es mi mercader? Es difícil. ¿Cuál es mi oveja, mi buey? Es difícil, porque hay cosas que hemos atesorado por muchos años. Ellos estaban acostumbrados a que eso pase ahí, y viene un tipo que se pasa la molestia de hacer una cuerda de azotes y de sacar todo lo que para ellos era plata. ¿No ven? ¿Sí? Si tú miras una iglesia, entre comillas, o congregación, en cualquier parte del mundo, la mayoría de esas congregaciones tienen sus departamentos. ¿No ven? Departamento del diezmo, departamento de la ayuda social, departamento de la librería, departamento no de los souvenirs, o no, ¿sí? Pegas tu sticker en tu auto, ¿no? Bueno, tenemos el logo, aprendemos la mercadotecnia, pero ¿entienden, no? Mercadería, mercader, y hacemos eso. Tú haces exactamente lo mismo. Entonces, no es un tema, es un tema de cada uno. ¿Ya? ¿Estamos? Y esos bueyes, ovejas, no es tu mamá, no es tu papá, eres tú, con todas las creencias que te han gobernado y que tú has permitido que estén. ¿Ya? Peor, si tus hijos no han conocido al Señor hasta el día de hoy, ok. Pero si tus hijos conocen al Señor, grave. Porque tu trabajo, si son 4 hijos, de 4, o sea, tu trabajo tiene que ser que ellos, no tú, identifiquen su mercadería y la boten. O abran así, digan, ven Jesús, porque en 3 días se tiene que construir tu templo. Y para eso tienes que pasar por doncito, por muerte. Cualquier cosa que tenemos que entregar y que es parte de lo que somos, nos produce muerte. Ahora tiene que ser para resurrección, tiene que ser para vida. ¿Estamos? Vamos a pasar a
Señor. Mateo 27, 51. Dice, desde el 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Amén. No entregó su alma, no entregó su cuerpo, ya le habían abierto su costado, ya lo habían clavado, ya le habían puesto su corona de espinas, su cuerpo ya estaba sufriendo y su cuerpo estaba en los estertores de moriremos. Amén. Pero dice que entrega su espíritu. Y al entregar su espíritu, he aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados, dice aquí. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Alguna vez han leído eso? Sí, pero no. ¿En serio que había? O sea, Walking Dead, ¿no? Porque dice que los sepulcros se abrieron y resucitaron y fueron a la santa ciudad. A la ciudad celestial. A la santa ciudad, pero vamos a ver la santa ciudad en la tierra. La santa ciudad, dice, y muchos se aparecieron, ¿no? Entonces tu iglesia católica dice, no sé, es que se me ha aparecido mi hijo cuando ha muerto, me ha jalado mi pata. Sí. Sale de aquí, pues. Ya ese dicho, ¿no ven? La Biblia es el bestseller del terrorismo. Entonces aquí, Walking Dead, de aquí se han inspirado. Ahora dice, y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, viendo el terremoto y lo que estaba sucediendo, se atemorizaron en gran manera, diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mirando desde lejos, estaban allí muchas mujeres, las cuales habían seguido a Jesús sirviéndole desde Galilea, entre las que estaban Miriam, Magdalena, María y Zebedeo, y así vemos. Ahora, aquí lo importante, y no lo saquemos de contexto, cuando se rasga el velo, dice que se rasga de arriba a abajo. Nosotros hemos estado hablando de tenemos que retirar los velos de nuestra cabeza, ¿no? ¿Sí? Y hay velos de bueyes, ovejas y tanta cosa que hemos metido a nuestra cabeza. La iglesia, el pastor, trabaja a tiempo completo o medio tiempo. O sea, la iglesia trabaja 24 horas 7. O sea, tú y yo. No, es que yo trabajo en Insumos Bolivia, yo en el Banco de... Nada. ¿Entienden, no? O sea, no, tú trabajas tiempo completo. ¿Entiendes? ¿Dónde está en la Biblia eso? Bueno, pero así es como nosotros nos movemos, ¿ya? Ahora, dice aquí que se rasga y la tierra es sacudida. Ahora, ¿qué se rasga? El templo. ¿No ven? En el lugar santísimo. El mismo templo donde el Señor Jesús, ¿qué hizo? Sacó a la oveja, al buey, a la vaca, a todo el zoológico y a los cambistas y la plata, es el mismo templo. Se rasga, ¿no ven? ¿Sí? Tu templo. Tu templo. Se rasga. Tu templo, ¿ya? ¿Me siguen? Con su muerte. Ahora, ¿cómo con su muerte? Murió hace 2017 años. Amén. Amén. ¿Estamos? Y a nosotros no se nos ha rasgado nada. De repente a nosotros cuando hemos dado a luz, naturalmente se nos ha rasgado algo, pero después nada se nos ha rasgado. Nada. ¿O se te ha rasgado algo a ti? ¿No? Hemos pasado de muerte a vida diciendo, Señor, te recibo como mi Salvador. ¿Algo se te ha rasgado ahí? No, hemos recibido al Señor como nuestro Salvador con nuestros ídolos y con todas las cosas que tenemos. Y aquí dice que la tierra fue sacudida, o sea, además del templo, su territorio. ¿Sí? O sea, además de ti, el lugar donde tú tomas control, donde tú posees. ¿Estamos? Ya. Sí. Y los sepulcros fueron abiertos.
y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que el cementerio que había por ahí, ¿no ven? Después del sacudón, se ha abierto. Y no han visto a Walking Dead, han visto resurrección de los muertos. Nunca lo he visto así, ¿no ve? ¿No ve que hay cosas que se los velan así bien velado? Porque solamente Jesús resucitó. Y sigue y dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. Aquí hay 2 veces algo, ¿no ve? Cuando muere, se rasga el pelo, hay terremoto y unos santos salen de sus sepulcros. ¿Sí? Y cuando Él después del tercer día resucita, hay otros que resucitan, porque dice, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Oh, ¿no ve? Ya. ¿Hasta ahí? Está claro que lo que pasa ahí en la Biblia, ¿no? ¿Claro? ¿Sí? Primero cuando muere y después cuando resucita. ¿Estamos? ¿Sí? Y de ahí muchos han sacado su doctrina, ¿no? Del seno de Abraham y etcétera. Pero aquí, por ejemplo, eso de que se aparecieron a muchos, dice. Esta es la Biblia textual. Si es la Biblia textual, medianamente es lo que está traducido del hebreo aquí. ¿No? ¿Sí? Entonces aquí hay una resurrección de otras personas cuando tú rasgas a través de su muerte el velo. ¿Sí? Tú te partes, te rasgas y miras y tienes una comunión. Pero todo ese trabajo, ¿quién lo hace? Jesús, cuando entra y saca bueyes, ovejas y palomas y todo lo demás, Jesús, amén. Y cuando muere, Él es Cristo. El momento que Él muere como Jesús, resucita como Cristo. ¿Sí? Y hemos dicho que nosotros nos hemos inhabilitado en tiempos cuando necesitamos un milagro, ¿no ven? Y hay cosas que nosotros creemos que no van a resucitar, o sea, que no pueden volver a ser, porque ¿qué es la resurrección? Es que algo que está muerto, viva. Ah, no, es que ya se ha pasado el tiempo, ya no es mi tiempo. Y no habilitamos automáticamente el milagro, sino desahuciamos lo que tenemos. ¿Ya? Y básicamente desahuciamos porque no vemos. Porque no estamos en Cristo, estamos en Jesús. Y estar en Jesús, somos unos en Jesús y toda la vaina, nos ha hecho vivir todavía en el tiempo antes de la cruz. Y no, hermanos, no vamos a poder avanzar si no hay la cruz. No vamos a poder. Tenemos que morir. Ahora, si esto no es un cuento de terror, dice que los que se mueve tu territorio, porque se mueve el territorio del templo, salen del sepulcro aquellos santos, dice, ¿no es? ¿Sí? Sí. Bien. Si son santos que habían dormido y fueron resucitados, dice, fueron resucitados, no dice resucitaron. ¿Sí? Yo creo, no en tú y tu casa serán salvos, yo creo en que cuando el Señor, antes de la fundación del mundo, nos creó en Cristo, éramos santos, somos santos. ¿Amén? Y hay muchos santos en tu territorio, ¿o no? No. Gracias por su ímpetu. Pero bueno, dice que fueron resucitados. Y después de 3 días, otros resucitaron.
Está claro ahí, ¿no? No estoy hablando diferente. Ya voy a volver a leer. Se parte el velo y los sepulcros fueron abiertos. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El mismo santo resucitado después es resucitado. O sea, funge la resurrección. ¿Entiendes? Es como una persona que es dos personas al mismo tiempo, lo mismo que tú. Tú eres alguien en este momento en Jesús y tendrías que ser otro alguien en Cristo. ¿Sí? ¿Y pasa por dónde? Por la cruz. ¿Y pasa para qué? Para que tu velo se rasgue y tú puedas mirar. Hay muchos velos que atan tu alma, dice. Ahora, ¿quién tiene que hacer eso en tu vida? Él. Yo me he convertido, pero yo no sé si mi familia se convertirá. ¿Entiendes esas estupideces que hablamos? Y además ejercemos de tal manera que cuando vamos a la reunión familiar el domingo no hablamos de nada. Es que yo no quiero hablar porque no quiero pelear. Y ahí te quedas. No sé, a mí me da tistapi, pero bueno. Es que ¿por qué voy a hablar? Mi presencia, si tu presencia fuera como la de Pedro y tu sombra sanara, yo no digo nada. ¿Qué quiere decir? Que tú estás en Cristo resucitado. Si no estás en Jesús, ¿con qué? Con tu buey, con tu oveja, con todo. Abres tu puerta de tu casa, ¿sí? Entran todos, comen, beben, se divierten, lo que sea. Vos contienes a tu hijo, a tu hija, se va a un concierto, vos, ay sí, qué linda, tú, lo que sea. Ay, qué bonito, ¿entiendes, no? Ese es tu buey, tu oveja, tienen vida. Tienen vida, no es un libro que está ahí, tienen vida. ¿Me entiendes? ¿O no? Sí. Ya. ¿Y en Cristo cómo es la vaina? ¡Ah! Se rasga. No recibo a nadie. No comulgo con nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer que ese que todavía está queriendo caminar por el camino por allá es santo, está dormido y tiene que venir la resurrección. Ahora, ¿por qué? Porque tu velo se ha rasgado. ¿Entiendes? Amén. ¿Amén? ¿Entiendan? Sí. Ahora, de cada uno es su diseño, hermano. O sea, yo no pienso vivir con mi mamá durmiendo, porque algún día el Señor vendrá. No, el Señor ya vino. No, pero el arrebatamiento ya, podemos hablar de eso, ya vamos a estar listos. O sea, si nosotros ya somos iglesia y ejercemos, entonces estaríamos listos hoy día, mañana, y no estamos preparándonos para que la iglesia esté bien para que Cristo vuelva. No, pero Cristo está siendo retenido. Sí, está siendo retenido porque nosotros no queremos ser iglesia, no prepararnos para ser iglesia. Nunca vamos a ser uno en Cristo si seguimos pensando que tú o yo podemos tener el buey, la oveja o quien sea en nuestro templo. La única forma de la resurrección de los que están en mi territorio es con tu muerte. En Cristo, ahí tu velo se rasga. ¿Entiendes? Sí, amén. Si no entiendes, pedirle al Espíritu que te revele. Porque no estoy hablando de doctrina. No, es que estás hablando, es raro. No estoy hablando nada raro. Tú mueres en la cruz y de verdad mueres, se va a cambiar todo tu territorio. Se va a remover todo, que los que están durmiendo, dice, vas a querer buscar a los que pelean contigo y no los vas a encontrar. Si todavía los encuentras es porque estás en Jesús y tienes que estar en Cristo. Ay, es que ahora estamos buscando 7 pasos para ser pacificadores. Hermano, no. El Hijo de Dios tiene que estar en la cruz. En la cruz hay paz. Ahí es el único lugar donde hay paz. ¿Cómo? Si es violencia, sí. Porque ahí violentamente Él arrebata el reino de Dios para la tierra. ¿Es así? ¿Capish? ¿Sí? ¿Sí me capta? No, es que no. Espero que sí. Y que no les haya metido en un lío. Pero bueno. Ya, vamos. Ezequiel 13:21.
Voy a leer dos versiones, ¿ya? Voy a leer desde el 17 en una versión y luego voy a volver a leer en la textual. Dice: ay, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir? Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Les está hablando, por si acaso, no a los mundanos impíos de allá, les está hablando a las hijas de su pueblo, ¿ya? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. No dice que van a cazar el espíritu, van a cazar el alma. Profetizan para que haya vida donde tiene que haber muerte. ¿Me entienden? Yo te profetizo que tú vas a hacer, y la otra piensa que va a hacer, o el otro piensa que va a hacer, y debería estar muriendo. ¿Sí? Con vendas, velos, para cazar sus almas. ¿No les suena claro? O sea, hagamos de la congregación el restaurante más fino, gourmet, así como el gustú del Juan Carlos, ¿no? 400 pesos cada oración, ¿entienden? Para que vivan. Ahí no hay muerte. Dice: vas a hacer vivir a quienes tienen que morir. Desfile de modas cristiano, ¿entiendes? ¿Dónde hay desfile de moda en la Biblia? ¿La vestidura de una mujer es su honra o no? Pero no, se tiene que hacer. Pero es que así vamos a cazar. Dice: para cazar las almas. ¿Le suena? Sí, más o menos. Convertiremos así. Es que yo soy Pedro el cazador, ¿no? ¿Ya? 21. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Hemos dicho que la violencia deforma nuestras vestiduras. ¿Amén? Sí. Y los velos deforman nuestra alma. Y a nosotros nos han profetizado bueyes, ovejas, palomas, plata, mesa, comunión, para cazar nuestra alma. ¿O no? Todos aquí, la mayoría ha venido de otra congregación, hermano. Y no les estoy diciendo: vamos a hacer lo que vamos a hacer el sábado. No, porque vamos a perdonar al pastor. Porque yo creo que ese pastor que te habló así, o yo misma que en algún momento, aunque no creo que haya hablado así, pero te hayan hablado así, es porque también tienen vendas mágicas en los ojos. Dime, Carlitos. Perdón, no sé por qué mientras tú hablabas de cazar, escuchaba esto. Ha habido un hombre que se llamaba Nimrod, que era el cazador, era un fuerte cazador que fue contra Dios, y ese ha sido el que ha levantado Babilonia, ha empezado la Torre de Babel. Sí. Entonces, cuando tú hablabas de cazar, la Biblia se refiere a cazar, se refiere a su oposición contra Dios, para obviamente desaparecerlo, entre comillas, por supuesto, lo que decía Nimrod, o sea, lo que
Claro, pero él quería volver a, o sea, él quería llegar a Dios, ¿no? Claro, pero Con la confusión de Babilonia. de igual a igual. Si estamos de igual a igual ya no hay Dios. Amén. Teóricamente. Ahora, está hablando del mismo cuerpo. ¿Entiendes? Es lo que les decía yo el martes. Si esta mano se sana o se está sanando y esta no quiere que se sane, es una contradicción. Porque hemos dicho que si nos dolemos, todos nos dolemos. Si nos alegramos, todos nos alegramos. ¿Me entienden, no? Por eso cuando tu alma dice, yo sufriré, ¿no? Y tu cuerpo ejerce, ¿no? Se pone unánime y sufre. Entonces te salen los lagrimones, te duele tu corazón y como dice la palabra, ay de que salga una raíz de amargura. Para cuidado no agarres la gracia de Dios, ¿no? ¿Sí? Porque estamos en pelea y tenemos que dejar de luchar. La única forma de dejar de luchar es morir. El que muere ya no puede luchar. Ya no puede. ¿Y ahora cómo voy a morir? Así. Es andar, tírate ahí y que te agarre el auto. Mentira. Pero es más o menos así. O sea, tienes que estar dispuesto a morir. Y no morir por el evangelio, no. No morir para ir a dejar las Biblias a Irán. De repente si puedes vas, ¿ok? Morir para vivir. Tienen que salir las vendas mágicas que te han vendido tus pastores, tus hermanos mayores. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Ya? Si tú lees Ezequiel 13, cuando el Señor nos dijo, comencemos desde el 33 para ir hasta el 47 y entender nuestro diseño, y después se acuerdan que volvimos al 12, y del 12 empezamos, es el 13 aquí. Cuando hemos hablado de los 40 días olvidados de Jesús, nunca hablamos de que en nuestro territorio podría haber un terremoto para resucitar a los dormidos. Yo creo, no que mi familia, porque tú y tu casa serán salvos, porque así dice Nicodemo, no eso, sino que definitivamente cualquier ser humano creado en la tierra, esa imagen y semejanza del que lo creó, y si está en la tierra tiene un propósito de vida. Punto. ¿Bien? Ahora, no determines tú el tiempo del propósito de vida, porque tú lo estás profetizando. Algún día se convertirá. Ejerce la profecía, hijo, tu boca dice algún día, pues esa es la cultura de nuestra palabra. Algún día, y el algún día no llega nunca. Algún día recibiré la bendición del Señor. Algún día. Hasta donde yo sé, hay un día. Y está escrito en la eternidad. Entonces yo voy contra lo que Jesús o Jesucristo profetizó para mí cuando dijo profetiza a los huesos secos. O sea, yo no puedo ir, o sea, algún día recibiré la bendición de algún día el Señor me bendecirá con un trabajo, pero perfecto, dale, algún día. O sea, no pasa nada. Mientras tanto yo toco todas las puertas y alguna el Señor abrirá. Si tú tocas las puertas, alguien te va a abrir, menos el Señor. Déjale al Señor que Él toque la puerta. La única forma de eso es morir. ¿Me entiendes? No, es que yo tengo que hacer, no tienes que hacer nada. Si el Señor dijo, así va a ser, punto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces estoy hablando del mismo templo y tú tienes que permitirle al Señor, saca con violencia todo lo que ha dañado mi diseño. ¿Ahora por qué? Porque has decidido amarlo. Ya hemos dicho, no te compras una casa y tiras el portazo a la puerta, ¿no? Miras a esta piedra tan linda, a ver, challaré mi vidrio, ¿no? Challar en carnavales así, no, porque el vidrio te ha costado, porque tú vas a cuidar y amar tu diseño, ¿amén? No que te ha costado tanto llegar a tu diseño, ya te ha costado, ni modo, pero amado, ¿no? Y ahora en Cristo
que al tercer día los dormidos resuciten. ¿Cuál será el tercer día del Señor? Pero el Señor dice, estableció el tercer día. Punto. Si tú dices, algún día, no es el tercer día, pues. ¿Sí o no? Entonces yo voy a creer que el tercer día, los que están en mi territorio, eso, tiene un día, una fecha, un tiempo. Pero si vos dices, algún día el Señor, no hay algún día en el Señor, y algún día Él me bendecirá. No pongas vendas mágicas. Este Ezequiel 13 es genial, porque le está hablando al pueblo y le está diciendo qué está haciendo. Ahora, todo esto parece un maravilloso, Alicia aparece en las maravillas y cómo hacemos, ¿no? Porque aquí el único que hace, ¿quién es? Jesús entra, Jesús saca, Él hace las cuerdas, no me dice, ay mira, te voy a dar el charani, este también, para que no me duela. Entonces, Él va a hacer la cuerda, pero lo que tú tienes que saber es que estar dispuesto a que hay bueyes, hay ovejas, hay palomas, hay mesa, hay dinero que no debe estar en tu casa. Ahora tú no definas cuál es la oveja, no definas cuál, Él sabe, ¿no? Y cuando tú lo que tienes que definir es lo que te estoy diciendo. Eso, anda nomás a que te atropellen. Listo. No estoy diciendo que te suicides, ¿ya? Pero tienes que estar dispuesto para morir. ¿Estamos? Y entonces, cuando Cristo resucita al tercer día, los resucitados en el terremoto de tu territorio, dice que se aparecerán. No la aparición para decir, oh, voy a sacarte, y vos vas a decir, ay, sí, creo que, como hay algunos que me ha hecho hacer sueño mi mamá. ¿Sí? Va en contra del evangelio, porque dice, yo te voy a hacer soñar. No, dice, a través de tu mamá yo te haré soñar. No. ¿Me entiendes, no? Entonces, ahí tú vas a pensar como Cristo. Piensa. Y todo se va a mover, y esos dormidos van a resucitar y van a aparecer. No algún día, al tercer día. 3, perfecto, único, Padre, Hijo, Espíritu, ya saben, ¿no? El número 3 y así salga del número 3 ya. ¿A ver? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. ¿Paso? ¿Han entendido, no? Aquí no hay nada más que hacer, sentarte, estoy preparado para morir. Eso. En tu oración de unicidad con Dios es, yo quiero ver tu verdad. Porque si en Ezequiel han venido a decirme estas mujeres, normalmente las mujeres que fregamos la vida, ¿no? Ya les he dicho, las mujeres que fregamos el diseño, todo, porque aquí dice, hijas de mi pueblo, cállense la boca. Por favor. ¿Sí? ¿Ok? Las mujeres fregamos todo con nuestra boca. Es que no sé, mamita, si va a pasar, entonces si no pasa, yo sufro mucho. Pero bueno, va a pasar. Ahora lo que tienes que hacer es sentarte y decir, Señor, aquí estoy. No quiero morir, pero debo morir. Porque si no muero, voy a morir sin ti. Y como dice Ezequiel, las vendas se van a mantener. Y si yo tendría que vivir, voy a morir. Porque eso es lo que está diciendo. Porque, ¿qué hacen? Estas mujeres ponen vendas mágicas para cazar el alma. ¿Cuántos de ustedes están encarcelados? Con el, algún día, es que no veo claro. Para que pasemos a la cultura de palabra, hermano, siempre es claro. Siempre. Es que no entiendes, porque como nos han dicho, uno de esos bueyes, uno de esas ovejas, de repente una palomita blanca, nos ha dicho que 7 pasos para interpretar. ¿Entiendes? ¿O no?
Yo creo que nunca les he dicho 80 pasos para interpretar. Es decir, si no saben interpretar, puedo interpretar, porque creo que tengo una habilidad para interpretar y tú tienes la misma habilidad. Hasta que tú lo puedes hacer, hazlo. Uno puede ser luz antes que tú. No. Ahora, yo también me puedo equivocar porque en parte profetizamos. Pero ¿qué dice estas mujeres profetizan para poner vendas mágicas en los ojos de la gente para cazar sus almas? Mientras no me vean, no saben. Ya, él sabe, o sea, con que yo no sepa cuál es no hay problema. Él sabe, ¿entiendes? Ahora, no cases las promesas de Dios a algún día. Entendidos en los tiempos. ¿Amén? Al tercer día. Tienes que romper tu templo así, en pedacitos. Entonces, Señor, mi única oración hoy día es: quiero o no quiero morir. Debo morir. Yo, por ejemplo, quiero, ya no estoy en el debo. Pero si no quieres, debe. ¿Ya? Debe morir. ¿Ya? Tienes que morir. Mira, ya. Vamos al Salmo 132. ¿Esto les ha quedado claro? ¿Sí? ¿Estamos? Ya, porque para lo que vamos a hacer el sábado tiene que quedarles claro. Salmo 103. Ustedes anoten ya: Salmo 132, 11, Jeremías 29, 11, 14, Isaías 41, 1, 29. Salmo 132, 11, Jeremías 29, 11, 14, Isaías 41, 1, 29. En la parte de la resurrección, 41, del 1 al 29, dice: voy a llevar a los santos a la ciudad santa. ¿Ya? La Jerusalén celestial, la Sion, lo que quieran. O sea, ¿dónde los va a llevar? A su territorio, a su lugar. ¿Qué queremos? Yo quiero que nuestros hijos no tengan las pérdidas que nosotros hemos tenido. Siempre hemos hablado de eso. Entonces, ellos no tienen aquí 7 pasos para cruzar el Jordán como nosotros, 80 para pasar el desierto, 55 para que Éxodo se nos haga luz, no. O sea, que ellos pasen directo, porque ahí en la resurrección dice: pasan directo a la santa ciudad. ¿Sí? Directo, o sea, no necesitan pasar por ningún túnel como nosotros. Salmo 132, 11 dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará: un fruto de tus entrañas pondré en tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Yahvé ha escogido a Sión, la ha deseado para habitación suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he deseado. Bendeciré abundantemente su provisión y saciaré de pan a sus menesterosos. Vestiré con salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar para David un vástago, dispondré una lámpara para mi ungido. A sus enemigos vestiré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Sión. Amén. Y dice algo que normalmente tú y yo decimos, aunque sabemos en ovejita número 27 o buey, es: no prometas. Porque en Proverbios dice que si prometes y cruzas el lindero, el Señor te va a sacudir después si no cumples. ¿Cuántos han vivido sobre esa cultura? Yo. ¿Ya? Entonces, no ve, el juro por Dios lo hemos cambiado por promesas, ¿no? Entonces las promesas ya en la Teletón, en la Lavatón, lo que sea, las promesas, ¿no? Te prometo, ¿no? Y el otro día estaba hablando con un chico y me dijo: yo le he prometido que si sanaba a mi mamá, ¿ya? Yo nunca más le iba a pedir que me dé taxi en la mañana, ¿no? Tan lindo, ¿no? Que, o sea, porque él dice que le pedía para el taxi, para amigos, para todo al Señor, ¿no? Entonces, no, y ahora no le pide nada, y dice: soy uno con él, y no es cristiano. Pero le ha hecho una promesa, y hasta donde entiendo, ya han pasado como 3 años, y él cumple la promesa. Y aquí el Señor dice:
yo juro a David, yo le prometo a David, ¿sí? Que él va a tener esto, porque yo le prometo, él le jura a David, dice, ¿no? Está diciendo, en verdad juró Jehová o Yahvé a David y no se retractará. Amén. Las promesas de Dios son en él sí y en él así sea. Amén. En él, ¿en quién? En Cristo. Solo en Cristo él no se retractará. Y le voy a dar luz, dice, a mi ungido. Y a sus enemigos voy a vestir de vergüenza. Él jura. Él. ¿Sí? Nosotros vamos a morir para recibir los juramentos de Dios, las promesas de Dios. No porque he cumplido las 613 leyes del Señor, entonces las bendiciones me seguirán. Sí, hemos aprendido, está bien, lo podemos hacer. Pero aquí dice, yo lo voy a hacer. Si tú estás en Sion, ¿dónde? En tu territorio. ¿Cómo? Como Cristo, pues. Porque si estás como Jesús, estamos con la oveja. Todavía el templo tiene 46 años. Y tienes que estar dispuesto a romper los 46 para decir, tengo, creo, 3 años de vida de repente. ¿No? Porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero aquí dice lo que él jura, como cuando dice en Isaías, yo tengo los planes así para ti. Amén. Yo para ti. Todo nace del yo soy para nosotros. Amén. Tenemos la obligación de estar nosotros en este otro lado, después de la muerte. Si seguimos aquí, el yo juro. ¿Por qué sale en el Salmo 132? Lee los 8 salmos. David murió. David murió. David murió. Porque él entendió claramente que era la única forma de vivir. Mientras sigas sufriendo, es que no sé por qué me pasa a mí, algún día me pasará. Estás viviendo. Tienes que morir. Yo te voy a jurar esto, dice. Yo quiero que el Señor venga y me diga, yo juro. Hemos dicho, vamos a ir ahora a Hebrew, ¿ves? ¿Sí? El lugar del pacto, y nos suena a susto porque es que yo le voy a hacer pacto al Señor. No, Él va a hacer pacto contigo. Y dice, no me voy a retractar. ¿Entiendes, no? Pero ¿dónde? En este otro lado. Porque si lo hacemos en esto es un pacto más, un monte más, una idea más, un discernimiento más, wow, esa palabra qué poderosa, no hay nada más. Es para hoy día y para mañana no es, ¿entiendes? Y eso no nos va a hacer bien. Ahora, Jeremías 29, 11, 14. Dice, voy a leer desde el 10 ya. Porque así dice Yahvé, cuando se haya cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo conozco mis designios sobre vosotros. Dice Yahvé, designios de bienestar y no de desgracia. ¿No? En otras versiones dice, porque yo tengo los planes, pensamientos de paz y de prosperidad. Aquí dice designios. La palabra designios es más poderosa que pensamiento, pero yo te puedo pensar de ti, que te va a ir bien. Designarte es diferente. Yo designo para ti tiempo de paz. No, eso, aquí dice eso. Y dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? 12. No, y no de desgracia, de daros un porvenir
y una esperanza. No dice y varios porvenires y varias esperanzas. Una, todo reunido en el Señor Jesús Cristo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo escucharé. ¿Cuándo? Aquí no dice cuando tú te hayas parado en el monte de Oreb y hayas cumplido los 20 mandamientos que yo te he mandado, entonces invocarás y yo te voy a... ¿Qué dice aquí? No dice eso. Dice, se va a cumplir un tiempo, 70 años. ¿No? Babilonia, confusión. ¿Sí? Yo los voy a visitar. Así como yo juro que te va a ir bien. Yo los voy a visitar. Y yo voy a designarles tiempos de refrigerio, lo que quieran decir. Entonces yo les voy a escuchar. O sea, yo. ¿Dónde? En ese lugar. Hay cosas que no tienes que hacer tú. El reposo, hay cosas que no tienes que hacer tú. Voy a hablar de otra cosa ahí ahorita, no yo en realidad, pero eso es poderoso porque libera tu espíritu. Hay cosas que no tienes que hacer tú si estás en el lugar correcto. Sión, yo juro que esto pasará contigo. Sales de Babilonia, de la confusión, o sea, del templo donde la ovejita, el buey y toda la vaina entran, y pasas a Cristo, ¿entiendes? A tu lugar, en el cuerpo, yo, dice. Entonces me vas a invocar y vendréis, oraréis a mí y yo escucharé, pero yo voy a hacer, porque yo he designado, porque tú ya estás en el versículo, en el 14, en el 3, me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él ha designado para ti. Sí, yo seré hallado por vosotros, dice Yahvé, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os había arrojado, dice Yahvé, y os haré volver al lugar de donde hice que os llevaran en cautividad. Yo haré, no tú. En todo lo que les acabo de compartir, nada tienes que hacer tú más que estar dispuesto a morir. Lo demás es un tema de Él. Tienes que morir. Para ser llamado hijo de Dios tienes que dejar de generarte violencia y generar violencia. Tienes que buscar la paz. Amén. Isaías 41. No voy a leer todo Isaías porque tengo media hora para decirles lo que tenemos que hacer, pero ya, Isaías 41, no sé si pueden leer todo el 41. Voy a leer. Dice, guardad silencio delante de mí, oh tierras lejanas. Renueven sus fuerzas las naciones y acérquense y hablen, y juntos vengamos a juicio. ¿Quién lo ha levantado de oriente y lo convoca a la victoria, a su paso, y le entrega a los pueblos y le somete reyes? Los dio como polvo a su espada y como hojarasca arrebatada a su arco. Los perseguirá y pasará adelante con seguridad, por sendas que sus pies nunca habían hollado. ¿Quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. Yo ya ve que soy el primero, también soy con los postreros. Las tierras lejanas vieron esto y temieron, temblaron los confines de la tierra, cada cual, dice, ayudó a su compañero. Cada cual dijo a su hermano, ánimo. Así el escultor anima al orfebre y el que forja a martillo al que bate el yunque, y dicen, buena soldadura. Y la aseguran con clavos para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío Jacob, a quien he escogido,
simiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y te llamé de tus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Ahora esto le estaba hablando a Jacob, amén. Pero él decide hablarle, yo te escogí, yo he hecho esto. ¿Entiendes que el hacer de Dios, ¿sí? El hacer de Dios debe estar anticipado a nosotros? ¿Dónde? En este otro lado. La iglesia, congregación, pastor, amigos, apóstoles, nos ha enseñado siempre que algo tenemos que hacer para alcanzar yo te escogí. Y eso ha producido violencia en nosotros. ¿Me entiendes? En este momento te estoy diciendo, tienes que reposar como el séptimo día el Señor reposó, así. Pero tienes que reposar para morir. Porque si reposas para, bueno, ahora dices que me has escogido, no vas a poder, tienes que morir. Tienes que morir. Para que yo te estoy escogiendo. Yo he hecho esto contigo. Yo. Amén. Yo he jurado y no me voy a retractar. Yo he designado de que tú tengas paz. Yo, o sea, el gran yo soy. Amén. No tú. Eso es gracia. Jacob era usurpador y le habla al usurpador. Yo te escogí, usurpador. ¿Ya? Para que seas Israel. ¿No? O sea, yo te he escogido, Gisela, para que seas Isabel, si quieres, ¿ya? Pero eso es lo que ha hecho. Yo. Amén. Ahora yo me tengo que ver en dónde, en Cristo. Porque para ser a Isabel, el Señor ya me ve como Isabel. Por cierto no me dice eso el Señor, pero Isabel. Amén. Porque yo no soy Gisela en Él. Porque Jesús no es Jesús en el Padre, es Cristo. Para ser uno con el Espíritu Santo, tuvo que ser Cristo. Porque la imagen de Él era celestial. ¿Entiendes, no? Para tú pasar de muerte a vida, necesitas pasar por la cruz. Mientras tanto estás de vida y no quieres morir. Y eso causa en nosotros violencia. Amén. Tengo 25 minutos para decirles lo que tenemos que hacer el sábado. Antes de esto, voy a decir tu nombre, Ilene. La Ilene me habló de un versículo, Isaías 29, o digo 32, 29, algo así es. Y quiero leerlo porque es hermoso y el Señor le ha dado ese leer a esta chica hermosa. Y lo voy a leer en la Reina Valera. Y guárdenlo ustedes, ¿ya? Isaías 32, desde el 15 voy a leer, ¿ya? Y dice, hasta que sobre nosotros sea derramado. A ver, en el contexto le está hablando a las mujeres, ¿ya? Entonces en el contexto le está hablando a la iglesia, ¿ya? ¿Entendemos? La iglesia, tú, hombre o mujer, no importa, ¿ya? Y dice estas mujeres un miércoles, y dice, advertencia a las mujeres de Jerusalén. Ya lo mismo que acabo de leerles de Ezequiel 13, ¿no? Estas flojas hijas de mi pueblo, ¿no? O sea, no está hablando a la impía de no sé dónde, cananea, no, está hablando a las hijas de Jerusalén. Y esto que dice, seguramente esta chica les va a compartir porque tiene que darnos la palabra a esta mujer. Pero aquí dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y dice, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo. Y seguridad para siempre.
Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida y dichosos vosotros, bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Quieres compartirlo, Irene? ¿Un poquito? Sí, ahorita. ¿Quieres? No, si no, no, pero, o sea, ella tiene una palabra, yo creo que es bien fácil entenderla, ¿ya? Pero Dios se la ha dado ahí, es como cuando les digo, el pan es de uno, ese pan es de ella. Amén. Ahora, habla de que la justicia, ¿sí? Hemos hablado del Rey de justicia. Este pan que esta mujer está dando, por esta palabra, antes del Isaías 33, de ustedes los saqueadores y yo la saqueadora, ¿no? Está hablando que hay un trabajo, porque dice, el efecto de la justicia será la paz. Hermano, viéndolo desde este lado y después cuando la Ilene lo comparta, porque lo va a compartir. Justo es, no mi justicia, sino la justicia de Dios, que yo muera. La única forma de que yo entre en reposo es muriendo. Mientras tanto, la violencia va a seguir en mi casa, porque no voy a poder ser llamado hijo de Dios. Dice, es el Hijo de Dios, cuando ya es Cristo, el resucitado, porque si no, era el Hijo del Hombre. Amén. Ahora, ese trabajo, dice, el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, porque está hablando de trabajo, del hacer, ¿sí? Reposo y seguridad para siempre. En el Sión, donde dice, yo he deseado que haya morada ahí, esa va a ser mi habitación, ahí hay pues esas habitaciones seguras. Ahí dice que hay las habitaciones y en recreos de reposo, ahí. Mi pueblo habitará en morada de paz. Todo lo que se hace con paz trae gozo. Ahora necesitamos justicia, y la justicia de Dios muere irremisiblemente. ¿Amén? Y con seguridad, cuando entremos en este otro proceso, esta palabra es poderosa. El pan de la Ilene es poderoso. ¿Por qué? Porque si nos anticipamos y morimos, la justicia va a trabajar por nosotros. Mientras tanto, tu justicia no es que yo voy a hacer. Tu justicia son los bueyes, las ovejas y todo los miércoles que hemos metido en la justicia de nuestros amigos y todo. ¿Ya? ¿Me han entendido? La Isilene les va a dar 50. O sea, a mí me lo quería traer mi tablet, pero me he olvidado, no sé dónde. Pero el pan es bien delicioso, amén. Pero yo creo que ahorita solamente de escuchar eso hubiera estado todo bien, amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer el sábado? Si no profetizo, está bien. Si no profetizo, ¿qué hacer? Como dicen los designios, yo designo. Voy a utilizar una palabra que tú tienes que buscar en el diccionario, mejor si en el hebreo, de la palabra reconocer. Y vamos a reconocer 3 cosas. Vamos a reconocer gracia, vamos a reconocer paz y vamos a reconocer honra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hemos dicho, cuando hemos compartido hace dos sábados, hemos dicho, reconozco la gracia que hay en ti, o la gracia de Jesús, o la gracia de Dios en ti. ¿Se acuerdan? ¿No ves? ¿Ya? Ahora, como sabemos que ha habido violencia en nuestro templo, se ha estilado mucho en las ciudades de otros países. Por ejemplo, que hay un hermano en Chile que se pare y diga perdonamos, o un boliviano que esté en Chile, perdonamos a los chilenos, perdonamos a los argentinos por falsancias y perdonamos. No voy a pedir que perdones a nadie, porque ese es un tema tuyo. ¿Amén? ¿Amén? Porque yo creo que con los ojos o los velos mágicos que pusieron a quien te antecedió, ¿sí? Su alma fue casada igual y cautiva. Entonces yo necesito ayudarle y reconocer. ¿Amén? Yo no creo
que ninguno, aunque debe haber, dice, hay perros entre nosotros, ¿no? Hay ladrones, cueva de ladrones, ¿ya? Pero si los conozco, yo creo que no hemos salido de congregaciones donde el pastor era un perro, ¿ya? No creo. Yo creo que más tenían vendas mágicas en sus ojos, que han sido cautivadas de alguna manera y se han estacionado en el rival o se han estacionado en tanta cosa que nos hemos estacionado. ¿Estamos? Y tú tienes la obligación de reconocer la gracia en ellos, de reconocer la paz en ellos y de reconocer la honra. ¿Amén? Estoy hablando de los que se congregan, de los que nos hemos congregado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Para reconocer, en 1 Corintios 16, por ejemplo, Pablo reconocía a cierto entorno que creía y profesaba el Evangelio, ¿sí?, a través de la honra o de la gracia o de el respeto, si quieres, ¿ya?, de todo aquello que le producía paz cuando él caminaba por donde él iba, y reconocía. Una cosa es gracias sea a ustedes y otra cosa es reconozco la gracia que hay en él. Amén. Y hay cosas que nosotros tenemos que reconocer de otros, y no por lo que vemos, sino por lo que no hemos visto. ¿Ya? Si vamos a hablar, digamos, ¿de quién? De Gigi Ávila, que ya está muertito, ¿ya? Gigi Ávila era un hombre de oración. Yo lo sé, he orado con él, he traumado con él, ¿ok? ¿Ya? Y yo sé lo que había en él. Amén. Y ese hombre visiblemente mostraba que tenía temor a Dios. Y eso era visible, yo lo podía reconocer. Amén. Pero él tenía una gracia, que aunque decía, en la televisión es el diablo, definitivamente la gente se sanaba. ¿Amén? ¿Ya? Hay cosas que nosotros tenemos que reconocer de quienes no hemos visto, porque hemos visto lo que hacían. Y luego, para divorciarnos de ellos, ¿sí?, hemos visto lo malo que han hecho. Y eso es división. ¿Ya? A mí me duelen estos 2 dedos que están deformes porque me he lastimado hace 3 semanas y me duele. ¿Ya? Yo no quiero que estén así. Yo no quiero que los pastores que en algún momento estuvieron en mi casa estén así. O sea, no quiero que permanezcan así. ¿Entienden? ¿Sí? Para eso, creo que ustedes ya han pasado por la época, los he perdonado. Reconozcamos lo que tienen. Yo reconozco que estos dos me causan dolor todavía, ¿sí? Pero son útiles. Es mi mano derecha. Necesito mis dedos, ¿ya? No puedo doblar todavía. Me duele con el frío, ¿ya? Pero yo reconozco que los necesito. ¿Amén? ¿Sí? Reconozco que necesito que ellos estén en paz conmigo. ¿Ya? Entonces ya, pues sanate, no estoy así. Y reconozco, ¿ya?, que debo honrarlos porque son útiles para mí. Entonces, vas a hacer eso con todos los que conoces, ¿ya?, que andan con sus vendas y te han afectado. ¿Ok? No les vas a perdonar, los vas a reconocer. De eso que no ves. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. La segunda cosa que vamos a hacer el sábado, porque eso lo puedes estar haciendo en estos días, ¿estamos? La segunda cosa que vamos a hacer es reconocer aquí, en esta casa, porque ya hemos pasado por la época en que la presencia de Dios había escapado y nos hemos pedido perdón los unos a los otros. ¿Estamos? Yo no estoy hablando del perdón. La muerte de Cristo fue para perdonar mis pecados. ¿Amén? No para que yo perdone los tuyos. ¿Ya?
que perdone 70 veces 7, ese es otro tema. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de hermanar, de reconocer que aunque me duele, me ha causado herida, es necesario. No lo puedo sacar. Yo no pensé en ningún momento en sacarme mis dedos, ¿entienden? Quiero que se sanen. Y la forma de que se sanen, te perdono dedo por haberte lastimado, no, es reconozco el valor que tienes. Entonces aquí en esta casa hay gente a quien tú no reconoces, ni en gracia, ni en paz, ni en honra. Y la palabra dice que debes hacerlo. ¿Ya? Somos un cuerpo. Y esto es profético para todo lo que tenemos que hacer, porque es como les decía el martes, si estás acreditado, entonces podrás ser pastor y participar de la asamblea. Y cuando allá se pase vista, no sé, no es así. Ya, pero bueno, voy a reconocer aquí, en paz, en honra. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Ya. Y en gracia. A todos nos vamos a reconocer. El Señor te mostrará cómo y a quiénes. ¿Ya? Yo te he dicho, si tienes que gastar tu último centavo, lo gastarás, porque dice que para que se repare tu casa tienes que gastar todo. ¿Amén? Y si tu casa para ser reparada tiene que dar, porque eso es morir. ¿Entienden? Debo reconocer la gracia, la honra y la paz. Ahora eso es de aquello que no he reconocido bien, ¿entienden? Pero también de aquello que sí tendría que haber reconocido y no lo he reconocido. Así. En tu cuerpo, la mayoría nos hemos caído, nos hemos lastimado la rodilla, la pierna, pero hay algunas partes de nuestro cuerpo, como nuestro anito, ¿ya? A no ser que tengas hemorroides, ¿ya? Que pues nunca has tenido, que nunca te han hecho daño. ¿Estamos? Jamás te han hecho bien. ¿Ya? Te han regalado de su gracia, de su paz. ¿Estamos? Pero como siempre están bien, no les reconocemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente no nos gusta lo bien que está, o no nos gusta lo rápido que entra en el espíritu, no nos gusta. ¿Sí entiendes? ¿No ves? Como a la mujer no me gusta el 90, 50, 70 y yo 80, ¿no? ¿Ya? Y no queremos, pero es verdad, pues. ¿Entiendes? Y tengo que reconocer. No me va a alcanzar porque es 9 menos 10. Les voy a dar los versículos para que ustedes pero tienen que hacer su trabajo, porque el sábado aquí vamos a hacer un reconocimiento oficial de, bueno, nosotros, y después vamos a reconocer a la ciudad de La Paz para estar en paz. ¿Ya? Y vamos a reconocer a Bolivia para estar en paz. Si en tu boca decir, ¿por qué no me voy? ¿Por qué no saco visa? ¿Por qué no me he ido? No estás en paz, hermano. Tenemos que estar en paz. Hay gracia en esta ciudad. Amén. Hay honra en esta ciudad. Hay paz en esta ciudad. Amén. Hay honra en Bolivia. Y la iglesia lo vas a hacer a través de a quienes han sido parte de ti. Reconocer. Ahora, hay gente también mundana, entre comillas, que nos ha dañado. Reconocer su gracia. Y ya está, cierra el capítulo. Y no sé, lo he perdonado 70 veces 7 y no sé cómo es, porque sigues vivo. Cuando empezamos a reconocer la gracia de aquel que nos ha lastimado, estamos muriendo. De verdad, que le vaya bien. ¿No? ¿Sí? O sea, lo que nos ha causado daño tiene gracia, tiene paz. Amén. Sí, tiene honra. Aquellos que nos han bendecido también, pues tienen gracia. Y hermanemos, vamos a leer, o vamos a anotar. Gracia, Romanos 1:5, 2 Timoteo 1:9. Paz, Efesios 4:3 y Colosenses 3:15 y Santiago 3:18. Eso voy a leer, creo. Honra,
Primera de Santiago 3:18. Honra. Primera de Pedro 2:17. Romanos 12:10. Y Romanos 13:7. Y todo el capítulo de 1 Corintios 16. ¿Qué les repito? ¿Todo? Ok. Gracias, Romanos 1:5, 2 Timoteo 1:9. Paz, Efesios 4:3, Colosenses 3:15 y creo Santiago 3:18. Honra, 1 de Pedro 2:17, Romanos 12:10 y Romanos 13:7 y todo el capítulo de 1 Corintios 16. Este Santiago 3:18 tiene que ver con Isaías 32 de la Ilene, que dice: y el fruto de justicia es siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sembrar paz. ¿Ya? No solo con el que estás en guerra, sino con el que estás en paz. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Esto que me duele sigue siendo parte de mi cuerpo. ¿Amén? Hubiera sido, digo yo, mejor que sea este, ¿no? Porque con este como, con este cocino, con este hago todo. Soy derechista, neoliberal. ¿Ya? Hubiera sido mejor, ¿entienden? Pero este me está ayudando a lo que no puede hacer este. Entonces, ¿este merece honra? Claro. ¿Por qué? Porque está ayudándole a este. Este merece gracia, claro. Porque le está dando lo que este no puede. ¿Estamos? ¿Este merece paz? Claro. Porque está trabajando más fuerte de este mientras este está dolido, ¿entiendes? Y lo mismo, ¿este necesita gracia? Sí. ¿Necesita paz? Por favor. ¿Necesita honra? Sí. ¿Amén? ¿Entiendes? Y vamos a cerrar todo esto para que después descansemos julio y entremos en un lío que seguramente se los contaré el sábado. Por favor, el sábado, si pudieran quedarse hasta las 10 de la mañana, se los agradecería mucho porque no sé si vamos a acabar tan rápido. El Señor les muestre y les revele cómo van a honrar a cada una de esas personas, cómo van a honrar a los que están lejos ya, cómo van a honrar a los que están aquí, amén, cómo van a honrar a la paz, amén, cómo van a honrar, el Señor les puede decir, bueno, no sé, lo que sea que les diga, cómo van a honrar a Bolivia, cómo van a darle gracia y cómo van a honrar y reconocer su paz, amén. Yo sé que Dios les va a hablar. Lean, por favor, lean, hagan su tarea, amén. Ya les he dicho, si necesitan alguna ayuda, con todo susto, nos pondremos de pie. Oraremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que retires toda confusión, Señor, de lo hablado. Que podamos, Señor, con certeza entender que lo único que en este tiempo necesitamos hacer, Padre, es morir. Que es difícil con seguridad, pero que es lo único que nos resta hacer, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús, que todos los versículos que hemos hablado y aquellos que hemos nombrado, Señor, por favor, se hagan vida, cobren vida, Señor, para que nosotros podamos cerrar este tiempo y entrar a ese nuevo tiempo, Señor, que creo todos necesitamos. Añádenos, Señor, sabiduría. Añádenos, Señor, inteligencia. Regálanos de tu consejo, Señor, para que todo se ordene. Quitemos nosotros la violencia en nosotros mismos, en nuestras casas, en la iglesia, Señor, en esta casa, en La Paz, en Bolivia, en las naciones, Señor. Padre, tú nos has llamado a estar en Cristo.
y para estar en él debemos morir. Señor, que se haga como tú quieres. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.